Bienvenidos, bienvenidos al espacio de tertulias en Telejugar. Continuando con el tema de los ejes, hoy es el turno del eje 4-10, llamado también eje de la individuación. Y nos acompañan hoy Ana Quirón, Gabriel Jorba y Artur Palier. Bienvenidos. ¿Cómo Hola, están? Gracias, Andrea. Hola. Bueno, sabemos que los ejes, ¿no?, son aquellos signos o casas opuestas que forman 6 pares polares, y en particular el eje 4-10 también une el limón coeli con el medio cielo. Y las tensiones que se producen se ven a la polaridad justo entre lo colectivo y el individuo, ¿no? Y ahora viene la pregunta en concreto, a ver quién conice este paso el guante, a ver quién lo toma, ¿no? ¿Qué podemos ver o qué podemos interpretar concretamente bajo este eje 4-10? Si queréis empiezo yo. Dale, a ver se queda. Pregunta, con una respuesta muy sencilla, muy concreta, después ya la alinearemos, ¿no? Digo, ¿qué representa el eje 4-10, casa 4, casa 10? Digo, es de dónde venimos y a dónde vamos, así de sencillo, ¿no? Casa 4 es un tema de procedencia, es la familia de origen, pues posteriormente será también la familia que puedes fundar, y casa 10 es mi destino, ¿no? Cómo me diferencio de esta familia. Entonces, dependiendo de mi carta, tendré más motivación para hacer lo que han hecho siempre el colectivo, lo más tradicional, o no, o individualizarme, el típico del pueblo, de la tradición del pueblo, que se va, entre comillas, a la ciudad y tiene una vida distinta o más moderna, o en cualquier caso distinta de donde viene. Solo para empezar, para romper el hielo. Me parece muy bien, gracias Gabriel. Y ahora digo, ¿cómo se activa el eje? ¿En qué circunstancias o cómo se activa el eje 4-10? Para una cosita así, para dar una imagen que a mí me gusta de dar a la gente, con lo que ha dicho Gabriel, sí, es en vez de mirar la carta así, ¿no? Yo digo, pon la carta así, ¿no? Y cuando está así, ahí el medio cielo está delante y el fondo del cielo está atrás. Claro, claro, qué lindo. Qué bien. Entonces yo le digo, vienes de ahí y vas ahí, ¿no? Como hay un camino así. Me gustó una cosa Interesante, que sí. descubrí. Sí, bonita. Sí, yo pienso, es que a mí el eje 4-10 siempre me hace pensar en lo vertical. Entonces, pero me gusta esa imagen que das, ¿no? Sin embargo, me gusta la imagen de que es algo que está entre la tierra y el cielo, es decir, es algo que surge, ¿no?, de abajo, surge de lo más profundo del ser humano, de las fuentes del ser humano, como de lo primogenio, ¿no?, primigenio, y surge y se levanta, ¿no? Esa imagen que me gusta, que en alguna vez la vi en uno de los textos, que es este ser humano, digamos, que está en cuclilla y que se levanta, ¿no? Claro. Y surge, de alguna manera. Y esa imagen me gusta mucho en relación a la casa, al eje, ¿no? Esa verticalidad. Aquí yo me paro, aquí, ¿no? Aquí yo hago algo, entrego algo. Soy grande, no sé. Algo así. Y de hecho, algunas representaciones en algunos apuntes o libros de Huber nos plantan como un ser humano dibujado en la carta de pie, y los pies los tiene en casa 4 y la cabeza, la parte más alta, en casa 10. De hecho, Andrea preguntaba cómo se activa, ¿no? Sí. Entonces, claro, de alguna manera, quien ya tenga planetas en este eje, a veces ves cartas que lo tienen muy marcado, tienen una cuestión muy fuerte, casa 4 o 10, con 1, 2 o varios planetas, eso ya es una motivación permanentemente activada. Los planetas, los signos van a explicar un poco más la dinámica o la facilidad o las complicaciones o las contradicciones que puede haber allí, pero activarse para los que, por ejemplo, como yo, que lo tenemos relativamente neutro, pues una activación puede ser por el punto de edad. Perdón, que he desactivado el vídeo sin querer. Linda imagen. Tengo demasiado las manos porque es que tengo luna de revolución solar en Géminis desde hoy, entonces debe ser eso, ¿no? Entonces, pues una activación puede ser el punto de edad, otra activación simplemente por tránsitos, pues, de planetas lentos, o porque en la revolución solar ese año tengas ese eje muy activado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del punto de edad, máxima activación a los 18 años, a partir de los 18 años, casa 4, es cuando dicen que hay la emancipación mental de los padres. La física no, la física es a partir de los 45, haciendo broma, ¿no? Pero que emancipación mental significa que
ya empiezas a cuestionar a tus padres, ya no son tan perfectos, ¿no? Y te tienes que esperar a los 54 como yo para que entre en casa 10 y entonces ya os explicaré dentro de 6 años cómo ha ido. Pero ahí supongo que tomas mucha conciencia de... En el fondo, puede tener una parte de conciencia del propósito cuando llegas a casa 10. Pues un poco hasta aquí he llegado y reflexionas, ¿no? Con lo que has conseguido, estás en tu sitio realmente, qué es lo que quieres mostrar al mundo, qué quieren que vean de ti, lo que puedes aportar, ¿no? Claro, yo tengo a mi hijo de 18 años que justamente está ingresando y ahí está cuestionando, así que estoy del otro lado tuyo, Sí, Gabriel. sí, sí. Bueno, ¿y qué significa Sí. tener, claro, planetas, ¿no? Muchos planetas como planetas en una de estas casas, ¿sí? Si yo tengo muchos planetas en casa 4 versus si tengo muchos planetas en casa 10, después cómo lo equilibramos, pero en cada casa en particular, ¿qué significaría? Empezando por casa 4. Si yo tengo dominancia y en ese eje en casa 4. Es que ¿Quieres la casa... hablar? A ver, dale. Art. O te dejo a ti. Bueno, Ana. Ah, Las damas. las damos primero. No, es que si yo tengo muchos planetas en la casa 4, quizás una de las temáticas tiene que ver con la tremenda dependencia que yo puedo tener de la tribu, ¿no? De mi lugar de origen, de mi familia. Yo puedo ser, por ejemplo, muy chauvinista en relación a mi país, soy muy patriota, soy nacionalista, ¿no? Ahí viene una serie de conflictos en relación a ese tema. Pero lo que es más fundamental, diría yo, tiene que ver con esa dificultad de poder justamente levantarte, ¿no? Como a hacer algo en el mundo, eh, seguir las tradiciones, por ejemplo, seguir, no sé, estudiar lo que papá y mamá quieren que estudie, o aquel que es más importante para mí dentro de la familia, los modelos que yo tenga, eh, de alguna manera me condicionan con demasiada fuerza y me cuesta mucho salir de ese entorno. Y además porque es como, hay un tema ahí para casa 4 que una palabra que para mí es fundamental y que sería la pertenencia emocional. Entonces tengo miedo de perder de esa pertenencia de algún modo. Y eso me condiciona mucho en el mundo. Eso no significa que no sea exitosa, ¿no? Podría serlo igual, me refiero dentro de mis reglas o de mis normas, porque la casa 4 tiene una serie de, llamémosle, reglas que no necesariamente son escritas, pero que yo no las puedo romper para salir al mundo. Claro. Pero entonces si yo me puedo adecuar, igual puedo ser feliz, ¿no? Pero obviamente que la problemática sería de que no, me cuesta independizarme. Claro. Más o menos, ¿no? Y si por el contrario Esa, tienes muchas... a ver si justo no no sé te... si es que tengo mala conexión hoy, Sí. creo. Sí, me gusta también decir, porque a veces vemos la casa 4 como algo que, como si solo en la casa 10 podríamos no salir y solo hay un camino a la casa 10. Entonces yo que soy más de abajo, en la carta astral, yo digo, pero también se puede ir hacia abajo y más a fondo hacia abajo. Entonces yo digo que tu camino sí que puede evolucionar, pero ir yendo hacia abajo. Por ejemplo, un historiador que intenta ir cada vez más lejos en el pasado, diciendo, mira, yo ya he estudiado y te puedo hablar ahora de los, no sé, de dónde viene el ser humano o hasta de dónde viene el cosmos, ¿no? Entonces, que también es posible profundizar, sería la palabra, ¿no? Profundizar o ir hacia el pasado y que haya un crecimiento, ¿no? Hacia abajo, ¿no? O a la gente que, por ejemplo, hace un árbol genealógico que dice, mira, mis orígenes desde hace 5 Sí. siglos, ¿no? Entonces, me gusta recordar eso, que también hay una evolución en la casa 4 donde puedo ir más a fondo, más profundamente o más en el pasado o más hacia los orígenes, ¿no? De las cosas. Sí. Muy bien, Sí, respecto a estoy lo que ha dicho Arthur, antes de levantar el vuelo a casa 10, es muy interesante casa 4.
precisamente quería añadir una palabra que yo uso mucho en Casa 4, enraizamiento. De hecho, Arturo ha dicho algo así, ¿no? Cuando hablo de árbol genealógico ya está visualizando las raíces, ¿no? A veces es cómo hemos de trabajar o cómo un poco construimos nuestro enraizamiento. A veces vamos a terapia y nos dicen, te falta enraizamiento, estás desarraigado, digamos, ¿no? Es porque tienes algún tema en Casa 4. También respecto a lo que ha dicho Ana, ¿no? Decía como esta especie de dependencia emocional, esto es la resonancia pues, con cáncer, con temas lunares de Casa 4 totalmente, ¿no? Más yo tengo una Casa 4 muy fresca, pero tengo luna en cáncer, entonces también entiendo perfectamente el tema. Entonces muchas veces cuando hay temas de Casa 4 o por tránsitos o con una revolución solar que está muy destacada, pues digo, es un año bueno para trabajar, aparte del enraizamiento, lo que te sostiene los pies en el suelo y también para trabajar las emociones más básicas que tenemos, porque eso tiene que ver con la familia. E incluso añadir dos cosas más, ¿no? Es bastante importante el signo que tenemos en Casa 4, porque nos va a decir el ambiente familiar. Es decir, si hay un Capricornio, seguramente será una familia bastante conservadora, bastante que todos son va a ser práctico y tal, ¿no? En mi caso tengo Géminis, una familia dialogante, bastante flexible y tal, pues tampoco tengo ningún planeta y tal, ¿no? Y el segundo tema es también, claro, Ana ha dicho, tengo varios planetas, pero claro, también depende de qué planetas. Yo sobre todo en consulta he visto que especialmente cuando hay transpersonales, ahí pasaban cosas. ¿Me explico? Es decir, seguramente hubo, qué sé, Urano, había alguna cosa inusual, no convencional en esa familia, Neptuno, había alguna confusión o alguna mentirijilla, lo que decimos secretos de familia y tal, Plutón, otras movidas un poco más de poder de las personas y tal. Esos siempre son los que suelen, se han de observar muy bien en la carta natal, porque es un sitio más delicado incluso que Casa 10, en mi opinión, porque es un sitio de base. Si te falla, es como decir, tienes una Casa 10 fantástica, no tienes nada en Casa 4, entre comillas, estás empezando la casa por el tejado. Sí. Sí, sí. Sí, yo quería agregar ahí también de que eso en términos generales, pero lo que has dicho último respecto de los planetas que están ahí, pueden variar mucho las cosas, ¿no? Y lo otro, también a propósito de lo que dice Art, yo creo de que, creo firmemente que la individualización de una persona no depende exclusivamente de la casa 10. Es decir, finalmente tú, con las herramientas que tienes, puedes lograr muchas cosas en ti mismo, ¿no? Entonces, tiene que ver más bien con sacarle provecho donde estoy. Entonces, si Claro. yo estoy fundamentalmente en casa 4, dependiendo de los planetas, etcétera, ¿cómo yo puedo desarrollar eso, ¿no? Y ahí, naturalmente, la palabra enraizamiento es fundamental, que a propósito tiene que ver justamente con la casa 10, ¿no? Que si lo que decías tú, Gabriel, que si no tengo nada en la casa 4 y estoy en la casa 10, por ahí no tengo ningún enraizamiento, no tengo ninguna fuerza. Y ahí viene la otra imagen que me gusta mucho del eje, es que para subir con las ramas hasta el cielo necesito raíces muy fuertes, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces, Es como que la casa 10 también fuera la copa de un árbol y justamente la 4 es la raíz, ¿no? Si yo tengo una copa frondosa pero no tengo una raíz, es como que ese árbol también tiene inestabilidad ahí arriba, ¿no? Entonces es importante buscar un equilibrio, que ese sería el siguiente punto de cómo se equilibra, pero antes de ir cómo equilibramos ese eje, me gustaría hablar qué pasa si tengo muchos planetas en 10. ¿Cómo es la persona, cómo actúa? Bueno, puedo si queréis. Dale. Bueno, yo no tengo nada en casa 10, pero lo que he visto de gente con bastante casa 10, ¿no? Sí, hay esa parte, ¿no? De individualización, ¿no? De encontrar un poco tu camino, pero especialmente parece ser que es más orientado hacia lo profesional, ¿no? Parece una casa que es mi camino, sobre todo profesional, ¿no? Encontrar mi profesión, ¿no? Que esté más de acuerdo con mi forma de ser, ¿no? Como una especie de enfoque. Sí, doy muchas metas en casa 10 es, no, de hecho la mejor palabra era vocación. ¿Cuál es mi vocación, no? Siempre escuchaba eso de, pero quiero encontrar mi vocación.
Eh, y entonces sí, yo veo eso. ¿Y qué pasa? Lo hemos dicho antes, ¿no? Que gente que tiene mucha casa 10 y poca casa 4 parece un pájaro que quiere volar y que se olvida de volver al nido, ¿no? Volver a ver que, espera, que no puedes ir hasta ahí, que tus padres te dicen que te han dado unas alas así y no vas a ir hasta ahí porque tus alas son cortitas, ¿no? Te vas a quedar en esta zona. Yo lo veo eso en mi hermana, que es muy casa 10 pero nada ahí abajo, tiene todo arriba. Y ella es, parece ser, ¿no? Que sería la, wow, súper libre, independiente. Y sí, aspira, ¿no? Aspira a esa libertad de independencia, pero es la única que cada semana vuelve a casa de mis padres diciendo, es que no sé, estoy un poco perdida. Es un poco, sí, quiero volar, pero sé que es la que más le cuesta volar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, por eso cuando hay un eje activado de los dos lados, al final yo digo que las oposiciones son ejes de equilibrio antes de ser un conflicto. Y son gente que en el fondo van a buscar ese equilibrio entre de dónde vengo y a dónde voy. Y no puedo ir a muy lejos si sé de dónde vengo, ¿no? Bueno, según de dónde vengo, tendré que ver hasta dónde puedo llegar. Porque si soy hijo, por ejemplo, hay un filósofo francés que tiene este eje bastante fuerte, ¿no? Y él decía, él venía, su padre es panadero y no, padre agricultor y madre ama de casa, ¿no? O algo así. Y él dijo, wow, yo ya siendo filósofo, lo que he conseguido, ¿no? Entonces no puedo ir a más. Y de hecho, intento hablar de ella, de cosas espirituales, y era, no, cállate. Ya eres bastante siendo filósofo, pero no te vayas más, ¿vale? Siempre recuerda de dónde vienes. Y lo que hizo es crear una universidad popular y entonces educaba gratuitamente a la gente que venía del campo. Entonces Mira. él dijo, yo hasta aquí ya está, y ahora vuelvo atrás, ¿no? ¿De dónde vengo yo? ¿No? Sí. Ahora, qué interesante, Art. A la pregunta Yo quería siguiente. quizá añadir algo, el tema de Dale. los planetas en casa 10. Bueno, de hecho ya se mencionó, lo ha mencionado Artur, que decimos que, por ejemplo, casa 6 es la profesión o ocupación como medio de ganarte la vida y casa 10 sería la profesión como vocación. O la vocación sin profesión, no necesariamente en casa 10 tienes que ganar ni un céntimo, ¿no? Pero sí que quien lo consigue atar es como, es donde vibra, ¿no? Entonces, a partir de ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Ya no solo qué planetas hay, sino también en qué zona de casa están, porque ahí tenemos un problema que quizá no tenemos en casa 4. Casa 10 es muy visible. Casa 4 es una casita ahí que está allá abajo, si están en cúspide, si está en punto de reposo, sí que hay diferencia, pero no tanta. Pero en casa 10 hay una diferencia bastante grande, ¿vale? Porque un planeta que está cerca de la cúspide va a tener mucha capacidad de visibilidad. En cambio, un planeta que está en punto de reposo va a tener motivación por ser visto y tal, pero no va a conseguir, tendrá que hacer un trabajo interno muy, muy fuerte, de mucha conciencia, y va a conseguirlo, pero no va a ser lo mismo, no va a ser el típico que sale y todo el mundo lo ve, ¿no? Que dice una palabra, todo el mundo lo aplaude, ¿no? Y otras posiciones clásicas, como por ejemplo el modelo familiar, nos dice que Saturno está más bien por las zonas de abajo de la carta que por las de arriba, y Saturno en casa 10 también es un tema, es una autoexigencia muy fuerte, y no puedo evitar siempre mencionar el caso, ¿no? de Adolf Hitler, ¿no? Que tenía Saturno en la 10 y es aguantar ahí la posición a toda costa, ¿no? A capa y espada. Es decir, que algunos planetas ahí también tienen su problemática, igual que otros la la pueden tener en casa 4. Sí, sí. Sí, para mí la casa 10 también no hay que olvidar el tema de que es una casa de tierra y que tiene que ver con un hacer, ¿no? Entonces hay una aspiración, un querer plasmar algo concreto, ¿no? Y probablemente cueste de repente, dependiendo, tal como tú decías, Gabriel, la zona donde está, cómo sea eso, pero si yo tengo, por ejemplo, planetas en casa 10, en la parte más visible, en la parte cardinal, más cercana al medio cielo, quizás también tengo una gran presión por hacer,
y mostrar lo que hago, Mm, que el mundo me sí, vea sí. y que el mundo reconozca lo que yo hago. Y a mí el tema de estar en una parte menos visible, con menos energía, como serían los puntos de reposo, los PR, eh, también como la casa tiene que ver con el entorno, yo tiendo a creer que le echo la culpa al entorno de mi mala suerte, de no poder desarrollar algo ahí, ¿no? Por un lado, pero también el hecho de tener algo ahí puede también conectarte con cosas profundas tuyas que en cierta Mm, medida te podrían tirar a la casa 4 y proveerte en cierta medida de un equilibrio, ¿no? De algo que te ayude a no necesitar estar completamente expuesto en el mundo, sino poder tener esa conexión con el interior, porque tal como dice, la casa 10 es la más alta, y al ser la más alta del horóscopo también es la parte en cierta medida donde tú te visibilizas más, donde es tu destino, ¿no? Tus metas mm. personales, y si yo tengo ahí mucha cosa, yo puedo estar como muy conectado con el poder, con la autoridad. Naturalmente, si soy Hitler y tengo el Saturno ahí, eso ya va a ser muy visible, ¿no? Y va a ser muy visible eh, los miedos que tengo de caerme de mi pedestal, ¿no? Y estar ahí firme y fuerte y tratando y con todo lo que eso pueda significar, de poder estar en el poder, estar arriba, ¿no? Pero si tienes algo, quizás en tus años mozos, eh, tú sientas que no eres visible, el mundo no te da las oportunidades, etcétera. Pero podríamos verlo desde el otro ángulo y ver que eso también me da la posibilidad de un mayor equilibrio, pero naturalmente con mi madurez, ¿no? Sin madurez, no, eh, solo me siento mal, solo me baja la autoestima, solo, ¿no? Entonces ahí el tema de qué es lo que va pasando con mi conciencia a medida del tiempo, ¿no? Me refiero, yo puedo estar consciente de mi casa 10 mucho antes de estar en la casa 10, justamente por los problemas que me pueda causar, Claro. ¿no? ¿Y qué pasa si, muchas gracias Ana, si el eje 410 está en tensión, ¿no? Entre lo que es mi raíz, el colectivo, ¿no? Y mis deseos y necesidad de individuación? ¿Cómo equilibrio ese eje? Con dolor. Bueno, a ver, una cosa es un eje interior. Claro, si hay planetas arriba y hay planetas abajo, pues habrá oposiciones, ¿no? Una oposición es una tensión, Claro, como una batería que decimos que se va cargando. Si ahí hubiera un triángulo de rendimiento, una T cuadrada, pues habría un punto de liberación sí. en otro eje, probablemente en el eje 1,7, ¿no? A veces hay que hacer un análisis un poco fino de qué planetas hay arriba y qué planetas hay abajo, porque te puedes encontrar situaciones de todo tipo, ¿no? Ahora se me ocurre una de una consulta reciente que, claro, Saturno en casa 10, pero regente y Capricornio en casa 4, regente del signo de casa 4. ¿Cómo se come eso, no? Claro, ahí habrá una dinámica, una polémica determinada y en otra, y si lo giramos, pues será otra distinta, ¿no? Es como encima, yo qué sé, pues se me ocurre, un Capricornio en casa 4, pues una casa donde es muy importante, obligaciones, objetivos, estás aquí para algo, etcétera, etcétera, y el Saturno arriba, pues eso de pues que sea, entre comillas, aceptado por la familia internamente depende. Creo que depende de mi éxito profesional. Eso es un tema duro, ¿no? Pero Sí. ahí hay la dinámica. Pero a nivel general, estamos hablando de un eje de individuación, de dónde vengo y a dónde voy, pero en el fondo la individuación es un camino solitario, ¿no? Precisamente por eso se puede integrar mejor con el eje cuadrado ese que es el 1,7. Claro. Una cosa es de dónde vengo, casa 4, y otra cosa es quién soy yo, casa 1. Y una cosa es individualizarme y otra cosa es comprometerme, que es casa 7. Es decir, claro, yo de dónde vengo, yo que somos 4 hermanos, 2 hermanas, bueno, yo vengo todos de la misma familia, pero yo soy Gabriel, mi hermana es Elisa o Nuria y el otro hermano es el Pera y tal, pero cada uno tiene su individualidad, su casa 1 y todos pertenecemos a una familia, además que estamos muy, muy unidos, todos muy próximos, ¿no? Es ahí donde, para integrar eso, primero me he de diferenciar dentro de ese nido quién soy yo.
cómo me defino, cómo me veo a mí mismo. Y después también cómo me comprometo con los demás. Porque casa 10 es un compromiso en el fondo conmigo mismo, no con los demás en el fondo. Sí. Y esa quizás es una de las dificultades a las que yo me refería y dije dolor, ¿no? Pero de que arriba, la casa 10, la casa 9 también, de alguna manera es un camino solitario y de mucho coraje, porque tú en cierta medida para poder triunfar ahí arriba, eso qué es lo que es triunfar, eso también podría ser una buena conversación, ¿no? Pero tiene que ver con irte en contra un poco, o bastante, de lo que es tu colectivo, de lo que es tu pertenencia, porque de lo contrario, yo lo puedo manifestar como un éxito en la profesión, por ejemplo, ¿no? Mi familia me acepta si yo tengo una buena profesión, pero tendría que ser una profesión que es aceptada por mi familia. Y ahí ya no es mi meta, ¿no? Sino que también sería una continuación de lo que mi familia quiere. Entonces ahí hay un lío, ¿no? Que tiene que ver justamente con que tienes que de alguna manera romper algo. Un cordón, sí. En la vertical hay que romper algo, hay que atravesar algo, ¿no? Y luego buscar la manera de volver, ¿no? Pedir perdón, no sé, pero que de alguna manera tienes que llegar a ese equilibrio, a la búsqueda de ese equilibrio, de poder de alguna manera ser aceptado a pesar de que sigues tu propio camino, Claro. de ser aceptado por aquellos que te importan, ¿no? Que es parte de la tensión, que pasa cuando el colectivo rechaza al individuo, ¿no? A ese camino, ¿sí? ¿No? Y ahí digo, ¿cómo se desarrolla todo eso? Y ahí viene el proceso doloroso también después, de poder otra vez volver a la base, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que también, como decía Uber, ¿no? Todo se puede leer en diferentes niveles, ¿no? De conciencia. Entonces, una oposición se vive al principio como más bien un conflicto interior, ¿no? Entre, no sé, yo Ahí se interrumpe. o yo trabajar, ¿se corta? Se corta un Un poquito, poquitito. un poquito. Sí, tengo un problema. No sé dónde se ha cortado. Comienza de Estaba... Se nuevo. corta. Vale. Entonces se puede vivir, se puede vivir un según V, ¿no? Pero bueno, lo Congelado. vamos a dejar en dos niveles. Sí. Espera, voy a abrir la puerta, que a lo mejor es un problema de... Un segundo. La tecnología. Sí, 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 sí. Ayuda. Sí, bueno, tiene que A ver ver si mucho con el nivel de funciona mejor. conciencia, ¿no? Cuando no es lo mismo interpretar el desarrollo de la atención a una corta edad que a una edad madura, esa misma, ¿no? ¿Tú qué Sí, decías? entonces, sí, la idea es eso, que al principio se vive como un conflicto interior entre lo que he conseguido ser y mi colectivo, ¿no? Pensaban mis padres que yo era así, o también como yo estoy siempre en el trabajo y me olvido de mi familia, ¿no? Abajo. Pero la idea es llegar al equilibrio de esas cosas. Para mí siempre buscar el equilibrio. Entonces tienes que encontrar, como llamamos ahora en España, se dice la conciliación familiar, que es, por ejemplo, no trabajes tanto y que tu trabajo no te quite tu vida en casa, tu vida familiar, tu vida con tus hijos. Entonces, una cuestión también de tiempo es, si estoy todo el día en el trabajo, no puedo estar ese tiempo con mis padres, ¿no? Y Bueno, se ha quedado una postura interesante. Se ha quedado. Sí, sí, bonito. Sí, foto de portada esto. Sí, Ahora, bueno, exacto. Bueno. mientras, Buena. ahí estás. de ahí, hola, hola, ¿está Sí, bien? Sí. Sí. sí, Sí, lo mismo encontrar ese equilibrio entre lo que he conseguido ser, ¿no? Con lo que pensaban mis padres que, o lo que querían que yo fuera, algo así. Eh, Tengo un ejemplo, ¿no? Un chico húngaro
Húngaro. Húngaro. Nos hemos quedado en húngaro. Se nos queda. Bueno, Bueno, ahora- creo- Os voy a dejar hablar. Os voy a dejar hablar porque... Tampoco. A mí No. me gustaría añadir un poco añadiendo como síntesis de lo que ha dicho Arturo y lo que ha dicho Ana ahora recientemente. Ana ha hablado de perdonar, ¿no? Sí, dale. Sí, perdonar sí, es una de las formas, pero es decir, todos a nivel familiar tenemos algo que resolver, pero tenemos que resolver nuestra visión de la familia o poner en su sitio las mochilas que llevamos, ¿no? Entonces, tarde o temprano en la vida es muy sano a veces constelar, porque eso es integrar muy bien todo lo que ha pasado en la familia, ¿vale? Integrarlo bien, sanarlo, y entonces de ahí ya podemos ir a casa 10. De hecho, yo hay un tema muy interesante que no sé si es, seguro que muchos astrólogos lo han comentado, pero no lo he oído nunca, pero yo he oído muchas veces la frase de Bert Hellinger de las constelaciones familiares: si no tienes una relación con tu madre sanada, una buena relación, no puedes tener éxito. La astrología clásica nos dice que casa 10 corresponde a la madre y corresponde al éxito. Y además lo dice Bert Hellinger, no lo dice cualquiera, que si no tienes una buena relación sanada con tu madre, no vas a tener éxito. En el fondo son las dos cosas, ¿eh? Es con la madre y también con todo el árbol genealógico, ¿vale? Entonces es curioso que diga esto cuando casa 10 corresponde a la madre. A veces a algunos astrólogos se les pasa por alto esta frase, quizá porque algunos no están centrados en las constelaciones, pero es súper importante. De hecho, ya lo hemos dicho en algún momento, o los ejemplos de Artur, ¿no? Tienes muchas cosas en casa 10, no tienes nada en casa 4. Tendrás que trabajar ese enraizamiento y tendrás que trabajar este tema, porque si no, estás arriba muy visible, pero te sientes en el fondo internamente absolutamente perdido. Y quizás por eso está el tema del equilibrio, que alguno de ustedes dos ya se me fue, lo mencionaba, ¿no? Que tiene que ver con ir al otro eje, al eje del encuentro, donde de alguna manera dejas de enfocarte tanto en resolver este conflicto que tienes y cómo lo haces y cómo constelas eso, como tú decías, y enfocarte en cómo es mi relación de tú a tú, ¿no? Sí. Es decir, cómo voy al encuentro del otro, cómo me presento yo, ya no tanto en el mundo público y buscando los poderes o no sé qué, o peleándome con mi familia, o acomodándome a ella, adaptándome a ella, según lo que ellos quieran, ¿no? Según las fuerzas que hayan en la casa 4 o la casa 10, y enfocarme más bien en cómo me relaciono con el otro. Y ese puro enfoque de verme a mí ya en el encuentro de tú a tú, ya no con las masas, ya sea las de arriba o las de abajo, Claro. y en ese enfoque puedo encontrarme a mí misma, ¿no? En quién yo soy en verdad, ¿no? Ese yo y quién es el otro. Claro. Y eso quizás me ayude, digamos, a mirar desde otra perspectiva tanto mi individuación, mi camino, o mirar lo que pasa con mi pertenencia, ¿no? Que ahí justamente hablas de lo que es el equilibrio, ¿no? Del eje que sería el cardinal, el opuesto, ¿no? Para poder salir digamos, de la tensión de lo vertical a lo horizontal. Y ahora una pregunta complementaria, ¿no? Yendo a los aspectos que hablan de nuestra motivación profunda. Si yo en una carta tengo una imagen de aspectos muy vertical, también refiere a la individuación, también puedo tomar ese eje como base, ¿no? ¿Eso también se tiene en cuenta? Sí, de hecho definimos los aspectos verticales, inclinados y horizontales, y los verticales, por supuesto, tienen totalmente una influencia en la individuación. Antes ha hablado también Ana no solo de casa 10, sino de casa 9, eje 3-9, también así, cómo me diferencio a nivel de pensamiento, casa Claro, 3 el pensamiento claro. colectivo, casa 9 pensamiento más individual y tal, ¿no? Y volviendo a los horizontales, lo que comentaba ahora Ana, es decir, claro, el otro no deja de ser nuestro espejo. Nos va a hacer dar cuenta de algunas cosas que nosotros no somos capaces de ver. Entonces, quizá esto puede, es decir, quizá ahí estás quitando importancia o obsesión por ese camino individual. Dice, bueno, quizá es importante a dónde voy, pero quizá también es importante con quién, ¿no? Claro, claro, sí. Muy interesante. Bueno, gracias por compartir.
Dime tú, Ana. Perdón. Sí. Sí, no, y las relaciones, porque pensé también en el tema de que lo vertical y luego el sol o lo mental o todo este tema sol-luna, por ejemplo, Sí. y que tiene que ver con lo horizontal, que es la relación con el otro, ya no tanto solo casa 410 versus 1.7, sino como lo vertical versus lo horizontal, ¿no? Claro. Las Sí. líneas verticales versus las horizontales. Y las horizontales de alguna manera también te hacen pensar en el corazón, ¿no? Sí. En las emociones, en los temas relacionales con el otro, y entonces, bueno, eso también quita esa fuerza más dura, digamos, de lo Sí. vertical eventualmente. Sí, totalmente. Bueno, lentamente vamos llegando al fin de esta tertulia. Les agradezco muchísimo compartir toda su experiencia y su conocimiento. No sé si alguien quiere aportar algo más todavía respecto al eje, alguna experiencia, alguna carta que también tenga como para poder hacer algún aporte en especial. Yo tengo problema de conexión, entonces. Bueno, y ahora estaba mirando un poco así de tranquis, de escondidas, lo que ha mandado Arthur. No sabía si era un libro que era, y no, veo que es la carta natal de Bert Hellinger, que entiendo que quizá no tiene hora definida porque han puesto ascendente 0 Aries, pero sí que tiene la luna inaspectada en Capricornio. Dato curioso, no es ahora para ponérmelo a interpretar, pero tema interesante, ¿no? De la carta me parece muy interesante, conjunción Saturno-Marte en Escorpio, muy, muy interesante, ¿no? Bueno. A ver si se me puede oír. Sí. Sí, yo interpreté esa carta con esta luna desconectada, es el inventor, ¿no? Creo, de las constelaciones Sí, creo que sí. familiares. Sí. Y para mí, ¿por qué ha inventado eso? Eso sería la obra de su figura de aspectos, porque él se pone en el lugar del niño, la luna, y está viendo todos los planetas como si fuera la constelación fuera de él. Ostras, buenísimo, Arthur, Qué buenísimo la bonito. visión, me encanta. Mi papá, mi mamá. Sí, Qué ostras, sí. bárbaro. Tiene todo el sentido. Está bonito. Sí, qué Esto es, Esa bonito. carta. sí, es Sí, lo para mí maravilloso. Di tú, Albert. Digo, Artur. no, es que está mal la conexión. No, pero... Cortas. Estoy desconectado hoy. Este eje. Bueno, muy interesante. Tal vez puedas compartir la carta después también, ¿no? En la imagen de la carta de Bert Hellinger, porque eso es lo interesante también de este enfoque astrológico, ¿no? Ver a través de todas las constelaciones y ver cómo uno puede captar, digamos, la motivación profunda a través de su figura de aspectos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, les agradezco a todos por vuestra participación. Y bueno, próximamente estaremos aquí nuevamente en la próxima tertulia abordando la temática del eje 511, ¿sí? Así que próximo, ¿no? Pronto tendremos noticias. Muchas gracias a todos. Gracias, Muy bien. Será hasta la Gracias, próxima. Andrea. gracias a ustedes. Gracias a Muchas ti. Hasta la gracias. Gracias a próxima. todos. Nos vemos.